E nele programa de hoje, uma persona mais que a vida cambiou. Como se chama você? Yo me llamo Citlali Natalie Sunza. Como le va bem? Muy bien. Você teve quanto tempo de sofrimento? Yo tuve aproximadamente 28 años, prácticamente desde que nací. Se acuerda como começou? Sí, empezó desde muy chica. Mis papás tenían pleitos constantes. A raíz de esos pleitos siguieron los golpes, las malas palabras, se alejaban cada vez más, pero entre esas discusiones pues estábamos nosotros como hijos. Yo recuerdo en algún momento que mi papá agarró una pistola incluso y nos amenazó, ¿sí? Porque ya la situación era tan difícil, tan llena de problemas por la infidelidad de mi padre, pero también, por otro lado, la constancia de pleitos en la casa, ¿no? Se aventaban cosas, había golpes. Entonces eso me fue marcando desde muy niña. Desde muy niña nací con esa tristeza, con esa depresión de no querer seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo ya veía en mi familia llena de problemas, de angustias, de pleitos. Entonces, cuando uno nace en el núcleo familiar lleno con esos traumas, pareciera que a lo mejor casándose joven va a solucionar el problema, ¿no? Yo me casé muy joven pensando que era la salida, pero anteriormente de casarme yo ya tomaba, yo ya fumaba desde muy pequeña. Yo prácticamente me la vivía en la calle con tal de no estar dentro de mi casa, escuchando esos pleitos y esas discusiones, ¿no? Entonces eso me llevó a andar en la calle con compañías que me provocaban a veces a ser parte de cosas que no me agradaban, pero que sin embargo por querer estar en el núcleo de esas amistades o por sentirme acompañada, porque es una soledad muy grande. Pareciera que los niños no tienen soledad, pero yo vivía esa soledad. Entonces yo me hacía acompañarme de esas amistades y desde muy chica empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a tener mucha tristeza, mucha depresión. Yo a la edad más o menos de los 9 años, yo ya pensaba en quitarme la vida. Y para mí eso, el ver a mis padres así era cuestión de dolor, ¿no? Y no nada más junto con mis padres, ¿no? Porque en realidad esto se veía más al fondo, ¿no? Vengo de una familia que desde los abuelos tienen matrimonios ya separados, ¿sí? Era algo que yo no entendía, ¿sí? Pero bueno, seguí viviendo con el alcohol, con el cigarro, con las malas compañías. Yo mentía mucho en mi casa porque en mi casa no sabían nada de lo que estaba pasando dentro de mí, porque ellos se metían tanto en sus pleitos que yo parecía que no existía, ¿sí? A veces prácticamente todo el día sola en la casa, a una edad muy temprana. Entonces eso me llevó a andar en la calle. Posteriormente yo conozco a mi esposo toma mucho, pero yo pensé que casándome la cosa iba a mejorar, iba a cambiar, ¿sí? Entonces me caso, ¿sí? Embarazada ya de mi niño, ¿sí? Entonces me caso a la edad más o menos de 18 años, ¿sí? Y esto causa más problemas todavía. Esos problemas fueron aumentando porque él tomaba, yo con mi depresión, nace mi hijo. Y cuando nace, al poco tiempo me lo diagnostican con déficit de atención, hiperactividad múltiple, y eso fue generando depresión infantil. Él ya a esa edad tan pequeño, él ya padecía de migrañas, de dolores constantes de cabeza. Entonces eso me llevó a ir a un médico, a otro, a un hospital, a un neurólogo. Yo visité muchos hospitales, visité doctores que me cobraban mucho dinero por 20 minutos y me decían lo mismo, nadie cambiaba su versión. Todo el mundo me decía que mi hijo siempre iba a terminar con medicamento controlado e incluso se atrevió una doctora a confirmarme que mi hijo ni siquiera iba a terminar la primaria. Entonces eso vino a hacer más grande mi dolor, más grande mi tristeza, mis ganas de morirme. Porque para toda madre, la verdad es que tener un hijo perfecto es el sueño de una madre. El sueño de una madre es acompañarlo a la escuela, llevarlo, verlo jugar con otros niños. Y yo no lo veía así, al contrario. Mi hijo era más cerrado cada vez más, ¿sí?
La gente no sabía cómo tratarlo. Senhora, perdão, como madre, vá doler, Sí. pero necessito saber, hasta para ajudar a aqueles que passam por la mesma situação, que sintomas tinha seu hijo? Mi hijo no podía aprender, retener los colores, por ejemplo, cosas básicas. Para él, el estar sentado en una silla era imposible, tanto que los profesores lo sacaban y prácticamente el niño se la pasaba en los patios, ¿sí? En los patios todo el día, porque el profesor no lo aguanta. Era rechazado Era rechazado. por los professores? Así es. Y por los mismos niños, ¿sí? Porque es una enfermedad que el niño se aferra a veces a una cosa, a un color, a una libreta, o simplemente no quiere hablar, o quiere brincar, o quiere saltar, ¿sí? Entonces, a veces los profesores no saben controlar o manejar ese tipo de niños, y lo más fácil para ese caso, en ese momento de mi vida, los profesores lo sacaban al patio. Entonces, prácticamente se la pasaba solo en el patio. Entonces, los maestros mismos orientaban a los demás niños a que no le hablaran, a que se alejaran de él. Entonces, eso vino a causar más dolor para mi hijo. Mi hijo tenía alrededor de 6 años y yo recuerdo cómo me lloraba porque a veces el día de la amistad ni siquiera le regalaban nada. Era el niño rechazado, ¿sí? Yo pasé aproximadamente en ese periodo como unas 3, 4 escuelas, porque en ninguna escuela era aceptado, ¿sí? En una consulta médica, una doctora me dijo, está perdiendo su tiempo porque su hijo no va a terminar ni la primaria, mejor enséñenle a vender dulces. Y la verdad, una palabra así es muy fuerte para una madre, porque el sueño de toda madre es poderle dar un estudio a un hijo. De repente, a discriminação era pior que a enfermidade. Así es. Não é isso? Así es. Ele necessitava de medicamentos controlados? Él tenía que tomar medicamentos controlados. Empezó con gramajes muy pequeños y fue avanzando. Estos medicamentos fueron cada vez más, al grado que la verdad es que todo mi dinero que yo tenía se iba en medicamentos, se iba en terapias. Yo empecé con neurólogos que cobraban muchísimo, ¿sí? Y terminé en un hospital psiquiátrico. Sí, en ese hospital psiquiátrico ya me daban incluso la mínima cantidad para cobrarme, pero a veces no podía pagarlo, porque no podía tener tanto dinero para solventar las medicinas y aparte las terapias, los estudios y las consultas médicas. Para mí, de verdad, fue una situación muy difícil en ese tiempo, porque el ver a mi hijo enfermo, triste, sí, que tenía que tomar ese medicamento y yo no podérselo dar, era una desesperación grandísima. Y aunado que mi esposo desde muy temprana edad también tomaba, ¿sí? Entonces cuando yo lo veía sábados, domingos, que él no trabajaba, ¿sí? Él estaba tomando y yo desesperada porque yo quería una solución para mi hijo. Eso me hizo acudir a casas de hechiceros, de brujos, ¿sí? Porque yo pensaba que esa era mi solución y al contrario, ¿sí? Gastaba yo mucho más dinero, ¿sí? Que el que no tenía. Yo empecé a pedir prestado, empecé a vender tacos, verdura, empecé a vender hasta incluso mi ropa personal, ¿sí? En la calle. Yo iba a los mercados con mi esposo y ponía el puesto, ¿no? De mi ropa, porque yo necesitaba dinero, ¿sí? Y aunado de que mi esposo lo poquito que tenía a veces, él lo gastaba para tomar, ¿sí? Com os brujos, usted hizo trabajos. Ellos participó de trabajos. Claro, porque ellos me decían, esta es su solución, usted tráigame una veladora así, tráigame esto, tráigame el otro, y yo le voy a solucionar su problema, su hijo va a estar bien. Y no, al contrario, mi hijo empeoraba cada día más, en vez de ir medicamento menos, iba medicamento a más. Ajá. Y más caro, ¿sí? Yo ya me la pasaba... Cada vez quedava mais lejos el sueño de tener un hijo perfecto, ¿no? Así es, así es. Yo ya me la pasaba 3 veces a la semana en este hospital, porque yo tenía que dejar de trabajar para llevarlo a sus terapias, ¿sí?
para acompañarlo. Y entonces cada vez iba a menos. Incluso llegaron a decirme que si el niño seguía así, él iba a estar internado ahí en ese hospital. Eso fue para mí, la verdad, tremendo. E ele, matrimônio, como estava? El matrimonio a raíz de, pues, el vicio del alcoholismo, el vicio del cigarro, el vicio de la depresión, porque se vuelve eso un vicio. Uno empieza triste, pero la verdad es que va entristeciéndose una vez más y más y más. Ya no se quiere uno levantar, uno ya no quiere salir adelante, uno ya no busca salida, ¿sí? Porque piensa que no la da, porque le dan a uno una palabra de muerte, una palabra donde te dicen, tu hijo no va a mejorar. Y yo veía a mi esposo tomando, yo decía, ¿para qué vale esto la pena? Esto no vale la pena, yo no quiero sufrir así. Entonces, mi matrimonio cada vez iba menos a menos, el amor no lo había, el respeto no lo había. Yo desgraciadamente llegué a pegarle a mi esposo en una ocasión, la cual yo me arrepiento mucho ahora, porque hoy me doy cuenta que sí hubo una salida. Él a veces por no discutir se salía de la casa y no dormía dentro de la casa, dormía en el coche. Entonces eso era para ya no estar peleando, ¿sí? Pero yo nada más lo veía tantito y volvía a discutir, porque era un coraje, era una rabia que yo ya tenía, porque yo sentía que él me estaba viendo y que no me ayudaba, ¿sí? Porque yo no encontraba una solución realmente. Yo veía la cosa cada vez peor, después él pierde su trabajo, ¿sí? Y entonces sí, menos dinero hay, más falta. Entonces viene la carencia de comida, no había qué comer en la casa. Pero sí había muchos gastos con el médico y con los medicamentos. Entonces, al no tener que comer, yo recuerdo en una ocasión, yo fui a una casa de una tía y había atún en su despensa. Entonces, yo agarré este atún y en escondidas yo lo metí a mi bolsa, ¿sí? Porque yo no tenía que darle de comer a mi hijo, porque tampoco tenía el valor de decir, estoy mal, me la estoy pasando mal, ¿sí? Entonces yo agarré este atún y yo se lo llevé a mi hijo para que comiera, porque no había ese dinero, ¿sí? Y el hambre, cuando le da a un hijo para una madre, es muy doloroso. Ver a un hijo con hambre es lo peor que le puede pasar a uno como madre. Pero yo tenía que, de alguna manera, salir adelante, ¿sí? Pero sin embargo, ahí seguí. Seguí yendo a los brujos, seguí yendo a que me leyeran las cartas. Me decían, no, ramea tu casa con esto, entierra monedas así. Y yo lo hacía, porque yo pensaba que eso me iba a ayudar. Pero en realidad la cosa cada vez quedaba peor. Como que usted parou de sofrer? Yo paro de sufrir cuando alguien me invita. Afuera del hospital me regalan una invitación y me dice, yo no sé esta persona cómo me vio, pero imagínense que me dijo, yo no sé usted lo que tenga, pero yo estoy seguro que lo que usted tenga, por esa cara de tristeza, usted va a solucionarlo, vaya. Era visible, não? El dolor, el sofrimento, el desespero, todo era visible. Todo era visible y la verdad es que yo ya había visto muchas veces el programa. ¿Así? Muchas veces, pero más sin embargo, yo me dejaba llevar por los comentarios de la gente. Decían, no, cámbiale ese programa porque ahí nada más sacan dinero. Y yo decía, pues le cambio. Entonces yo veía el programa y le cambiaba, ¿no? Y le cambiaba. Cuando me dan esta invitación y me dicen, no sé lo que usted tenga, pero lo que usted tenga, ahí va a encontrar solución. Yo dije, pues, ¿qué puedo perder? No tengo dinero. Yo iba a hablar esto. Porque la gran mayoría, eu predico a palavra há 30 anos, la gran mayoría de pessoas que chegam à la Universal, chegam também com problemas econômicos. Não só com problemas econômicos, pero também com problemas econômicos. E a parte, sabe o que passa? Muitas vezes, uno queda sendo caso a palavras de pessoas que hicieron caso
a outras palavras. Ou seja, nunca puseram os pés em la universal. E você sabe que para que uno pueda hablar, uno necessita conhecer. Quizás é o que ha passado com você. Você quer vir, você quer parar de sofrer, pero ao invés de hacer caso à la palavra de Deus, que promete uma vida nova, você quer dar sendo caso à palavra de pessoas que nunca estiveram em la universal. Hablam porque oyeram outras pessoas que também nunca estiveram. Um dia você vindo. Yo me decido un domingo a venir. Com ou sem dinheiro? Sin ni un quinto. Solamente con lo del pasaje. Solo. Sí. Então, vamos aclarar isto. Você chegou sem dinheiro. Sin ni un quinto. Sin nada. Incluso yo traía apenas contaditas las monedas para poder llegar y regresar a mi casa. Esto fue un domingo y la verdad, ese domingo marcó la diferencia en mi vida. Tanto que marcó la diferencia que yo llegué sola un domingo. Yo llegué en la tarde a mi casa y cómo me habrá visto mi esposo con otra cara distinta, que el lunes él vino por su propia cuenta. Él ni siquiera me avisó que iba a venir. Senhora, perdão. Antes, alguém, perdona-me hablar assim, antes alguém, por causa de sua cara, dijo, você sofre. E depois, seu marido, por causa de sua cara, vou a ver o que sucedeu com ela. É isto? Sí, así es. Estamos falando de duas caras. Sí. Uma de tristeza e outra de felicidade. Sí. Ajá. Así fue. Él me habla y me dice, voy a salir tarde del trabajo. Y no era que iba a salir tarde, sino que él quería saber qué me había pasado un día antes, qué había visto yo ahí, porque mi cara era otra. Llega el lunes en la noche y llega con otro periódico y me dice... Agora, perdão interromper. Por que sua cara era outra? Que foi o que sucedeu? Le voy a decir qué sucedió ese domingo. Para mí fue un domingo que marcó la diferencia. Para mí ahí encontré la paz, la tranquilidad. Cuando yo llegué ahí, yo sentí como me quitaron, como Dios me quitó un peso muy grande. Ahí en ese momento, cuando yo tuve ese encuentro con Dios, se me olvidó que yo estaba con un hijo enfermo, con un esposo que tomaba, ¿sí? Y con todos mis complejos del pasado, porque el complejo para una mujer desde cuando es muy niña es algo muy fuerte, que puede decir uno, no, yo ya lo vencí, pero a veces no. Allí está, simplemente ahí guardado, y uno no avanza, al contrario, uno va más para atrás, ¿sí? Y ese encuentro, ese domingo en especial, yo le dije a Dios, yo estoy aquí porque me dijeron que aquí te encuentro, y si tú eres real, tú vas a cambiar mi vida. Yo no estoy esperando más tiempo, yo ya llevo mucho tiempo sufriendo, y si realmente tú estás aquí, tú vas a cambiar mi vida. Y a partir de ese día, mi vida cambió. Su marido se deu cuenta. Sí, así es. Vino y en el otro día. Vino al otro día a la reunión de la noche. Ajá. Vino a la reunión del otro día y cuando llegó a mi casa, él llegó riendo. Él llegó diciendo... Con otra cara con también. Otra cara también. Me dijo, mira lo que te mandaron. Él había llegado con un periódico y le digo, ¿y tú dónde sacaste eso? Y me dice él, yo fui ahí a donde tú fuiste porque yo quería saber qué había pasado contigo. Le digo, ¿y qué? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? Me dijo, sí, de ahora en adelante vamos a ir. Y a partir de ahí empezamos a venir como familia y las cosas fueron cambiando. Vinimos los viernes, vinimos los lunes, los domingos, y ahí fue donde él encontró la liberación, porque ya no toma, él ya no fuma, ¿sí? Yo dejé también, ¿sí?, los vicios, también dejé el mal humor, el mal carácter, porque uno se va llenando de amargura, ¿sí? Y esa amargura la reparte con todo mundo, ¿sí? No ve uno si es un conocido, un familiar, uno transmite esa amargura.
¿sí? Y a partir de ahí fuimos saliendo adelante. Posteriormente, ahí mismo me ayudaron y me dijeron, señora, si usted cree en un gran Dios, ¿por qué usted no lucha por la salud de su hijo? Si usted cree en un gran Dios, ¿por qué no lucha por la salud de su hijo? Y yo dije, pues sí. Dije, el médico ya me dio su versión, pero si yo estoy probando a mi Dios y ese Dios que me dicen es un Dios de milagros, va a sanar a mi hijo aunque digan que es incurable. Entonces yo empecé a luchar los días martes y los días viernes, ¿sí? Yo traía su fotografía, yo lo llevaba a él empezó a asistir, ¿sí? Y a raíz de que él empezó a asistir con nosotros, él empezó a ser sanado, al grado que hoy en día está en segundo de prepa, no toma medicamentos, no va más al médico, ¿sí? Pero fue a raíz de que estuvimos perseverando ahí y Dios no falló. Necessitava de medicamentos controlados. Así es. És um tico normal. Sí. Não toma medicamentos. Ninguno. Milagro. Ninguno. Para mí fue un milagro, el mayor regalo que Dios me dio en mi hijo. Porque toda madre sueña con un hijo Perfecto. perfecto, normal, que pueda ir a la escuela, divertirse, reír, jugar. Y ese fue mi hijo que Dios me entregó. El matrimonio. El matrimonio totalmente restaurado. A hoy platicamos, a hoy salimos a comer juntos, a hoy podemos entablar una plática, porque cuando estaba la ¿Salen cosa para difícil, comer? Claro. Entonces a vida econômica cambiou. Sí. Pero usted dijo que chegou sem nada. Sin nada. E aquelas pessoas que hablavam para usted que a igreja queria seu dinheiro? Quedaron calladas. Y hasta hoy quedan calladas. Y muchas, a raíz de cómo nos ven, han venido, ¿sí? Y han constatado la diferencia. Porque nosotros, yo le dije a mi esposo, mucha gente habla mal de este lugar que nos dio bendición. Pero ahora vamos a demostrarles que es lo contrario. Porque de verdad ahí yo encontré a un Dios que me cambió la vida. Vida nueva. Vida nueva, gracias a Dios. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias.